Muy bien, vamos a leer un pasaje en Lucas. La cena del Señor está relatada en Mateo, Marcos y Lucas, y Juan no relata la cena, pero sí otros detalles que ocurrieron en el mismo momento. Como todos recuerdan en Juan capítulo 13, cuando el Señor lavó los pies de los discípulos. Eso está dentro de este tiempo de la cena. Entonces, habría que leer todos los pasajes, por cuestión de tiempo solo vamos a leer el relato de Lucas. Lucas capítulo 22. Acuérdense que el objetivo de la clase es tratar de ver cómo las costumbres, entender cómo era la situación, ponerme en el lugar de los discípulos. Todo eso nos ayuda a comprender mejor las Escrituras. Entonces, Lucas capítulo 22, versículo 7, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id preparando la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quiere que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. ¿No te parece un poco extraña la explicación? Y si había más de un hombre llevando el agua, ¿a quién seguían? Problema, ¿no? Es que, bueno, la tarea de llevar el agua generalmente la hacían las mujeres. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana que va a buscar el agua ahí? No era común. Seguramente la mamá estaba enferma y habrá mandado a alguno de los hijos a buscar el agua. Algo así habrá pasado, pero el asunto es que Jesús sabía. Uno dice: ¿por qué tanto misterio? Bueno, Jesús ya sabía que Judas había hecho el arreglo con los sacerdotes para entregarle, y no quería que Judas supiera dónde era la casa para que no avise y no interrumpa en este tiempo tan especial que Jesús quería tener con sus discípulos. Así que Jesús hace todo esto con una especie de misterio, ¿no? Que Judas no se pueda enterar. Dice entonces: un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Ahora, acá ya encontramos una primera lección que aparece un poco escondida, porque en nuestra versión en castellano aparece la palabra aposento en los dos versículos, en el versículo 11 y en el 12. Pero la palabra no es la misma. Cuando Jesús dice en el versículo 11, decid al padre de familia, ¿no? El maestro te dice, ¿dónde está el aposento? La palabra que Jesús usa es la catalima. ¿Dónde está la catalima? Y entonces el versículo 12 dice: él os mostrará un gran aposento alto. La palabra es aliyá. La aliyá. Ahora, no es lo mismo, ¿ven? La catalima y la aliyá. Tenemos que entender qué eran estas dos cosas. Bueno, la palabra catalima aparece en el Evangelio de Lucas solo dos veces. Una es esta, la otra, ¿saben cuál es? Lucas capítulo 2. Se traduce pesebre. Pesebre. En Lucas capítulo 2 era el pesebre donde Jesús nació. Ahora, en el campo, el pesebre era donde nacen los corderitos que van a ser sacrificados después en el día de la Pascua. Era donde nacen los corderos. Por eso, ¿se acuerdan los pastores? Cuando los ángeles le dijeron: van a encontrar ahí a un bebé donde están los corderos, y ellos se sorprendían. Claro, ahí estaba naciendo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, en un pesebre. Ahora, en la ciudad, donde estaba Jesús, ahora en Jerusalén, en la ciudad, ¿qué era la catalima? Bueno, ahí tenemos una foto de una casa de la época, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí un lugar ahí abajo, ¿no es cierto? La casa está de este lado, ¿eh? Si ustedes... Un segundito, ahí está. Ahí tienen dos puertas, ¿ves? Esa es la casa de abajo, ¿sí? Ahora, eso que está ahí abajo es la catalima. Hoy en día nosotros diríamos el garage donde guardan los autos, ¿sí? Bueno, donde guardaban al burro en aquel tiempo.
Es decir, un lugar acondicionado para que si tenías un animal, lo ponías ahí, ahí se ponía algo de comida para poner ahí tus animales. Cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan y díganle al padre de familia, ¿dónde está el pesebre donde voy a tomar la Pascua? Los discípulos dijeron, pero Señor, ¿vamos a tomar la Pascua ahí? ¿En el garage? ¿En un pesebre? Y él le dice, pero el hombre, el dueño de la casa, les va a decir, no, ¿cómo van a estar ahí? Ahí arriba, aquel gran aposento alto, la aliyá. Él les va a dar ese lugar. Los discípulos podrían haber dicho, pero si nos va a dar el lugar alto, ¿para qué le pedimos el pesebre? Ahí Jesús les está enseñando la primera lección, la lección de la humildad. Dice, ustedes no pretendan nada. Mira, si un pesebre estuvo bien para mi nacimiento, un pesebre también está bien para la última. No pretendan nada. Pero Él les va a dar el alto. ¿Y por qué no pedimos eso? No, eso sería presunción, eso sería orgullo. Dame. Ahora, ¿por qué estaba ya preparado ese aposento alto? Bueno, los judíos sabían que la Pascua venía mucha gente de afuera, mucha gente a celebrar la Pascua a Jerusalén. Ellos necesitaban un lugar donde comer la Pascua. Entonces muchos judíos, que siempre los judíos son muy buenos para los negocios, preparaban un lugar para alquilar. Entonces preparaban un lugar con una entrada aparte. Ustedes fíjense que la escalerita está por afuera, la casa está ahí adentro. Un lugar donde preparaban generalmente para alquilar. Así que nosotros, bueno, por otro detalle que ahora no tenemos tiempo de explicar, podemos saber que esta era la casa de Marcos, el que escribió el Evangelio. Era la casa de Marcos. Y aquí la familia ya conocía al Señor. Así que cuando los discípulos llegaron, el hombre con todo gusto les dijo, usen ese lugar, el aposento alto. Y en el aposento alto ya estaba todo preparado, ¿ves? Ahora no estaba la comida, los asuntos que ellos tenían que llevar ahí, pero ya estaba todo el mobiliario, todo lo necesario para celebrar la Pascua. Y ustedes ven entonces que hay una mesa. Ahí está una mesa como era en aquel tiempo. Las mesas no eran como ahora que son patas altas, no hay sillas, no. La mesa era a unos 30 centímetros del piso y se sentaban todo alrededor, ¿ves? Ahora, antes de empezar la Pascua había toda una costumbre muy, muy linda, muy original. Se ponía ahí en la puerta del templo, porque la Pascua empezaba junto con otra fiesta que se llama la fiesta de los panes sin levadura. Se ponían 2 panes con levadura en la puerta del templo. Cuando se sacaba uno, daba origen a un juego. En cada casa, la mamá y los hijos escondían levadura por toda la casa. ¿El papá dónde estaba? El papá estaba en el templo haciendo el sacrificio y cocinando el corderito para la Pascua. Se calcula que 100.000 corderos eran ejecutados y cocinados ahí en el templo para cada familia ahí en Jerusalén. Así que el papá estaba ahí. Cuando llegaba a la casa, tenía que sacar toda la levadura de la casa. Sacar toda la levadura. Ya estaba anocheciendo. Entonces, con la ayuda de una vela, tenía que buscar la levadura que estaba, la esposa y los hijos habían escondido. Y la sacaba afuera. Así, cuando daban 1 hora de plazo, se sacaba la otra torta del templo. Y entonces terminaba el juego. Si el papá había hecho bien su trabajo, él ganaba el juego. Pero los nenes estaban ahí expectantes, ¿no? Si el papá no había encontrado la levadura que ellos escondieron, ellos entonces la sacaban, burlándose del papá que fue un inútil, ¿no? Y no pudo encontrar la levadura. ¿Qué le da la lección? Vamos a celebrar una fiesta, pero en santidad. Y no tiene que haber nada de contaminación, nada de corrupción. Ahora, lo interesante es que Pablo, cuando escribe 1 Corintios 11, usa la misma palabra que se usaba para ese juego, la de buscar con la luz de una vela. En 1 Corintios 11 dice, cada uno cuando va a tomar la Santa Cena, ¿qué tiene que hacer? Examínese a sí mismo. Examínese es la palabra para buscar la levadura.
examines, buscá si hay levadura en tu vida, porque no, es algo muy santo esto. Pero qué linda la lección de que el padre era el encargado de santificar el hogar. Y qué lindo es que la santidad no era imagen de algo aburrido, era un juego, era algo que los niños esperaban y que iban a disfrutar. Hoy a veces tenemos la mentalidad, ¿no?, que santidad es aburrido. No, ellos disfrutaban este tiempo, los niños esperaban este tiempo. Era un tiempo en familia, un tiempo donde vamos a disfrutar, pero no tiene que haber nada de corrupción. Y ves, ahí empezaba la Pascua. Ahora, Jesús y los discípulos, por supuesto, no iban a hacer ese juego. Ellos venían de afuera y se sentaban así alrededor de la mesa, y entonces ahí iba a empezar la Pascua. Nosotros leímos en Lucas, era necesario. Era la única vez que Jesús iba a tomar la Pascua con los discípulos. La única vez. Según la tradición de los judíos, al menos, por lo menos, una vez en la vida tenés que estar en Jerusalén a tomar la Pascua. A ver, en otros lugares, si estás en otros lugares, podés hacerlo conmemorativamente, pero no es lo mismo, porque el cordero tenía que ser sacrificado en el templo. Así que Jesús en el primer año de ministerio no estaba en Jerusalén, todavía no tenía el grupo de los 12 discípulos. En el segundo año de ministerio él no fue a Jerusalén, así que este es el último, justo antes de su sacrificio en la cruz. Así que él va a tomar la Pascua con los discípulos. Él va a ser el anfitrión, él va a ser el que se va a sentar en un lugar especial. Ahora, yo voy a necesitar abrir voluntarios, dijimos. No vamos a poner los 12 discípulos acá arriba porque no entramos. 4 o 5, nada más. Muchachos que quieran venir acá a ser de discípulos. 4 o 5, vamos. ¿Quién pasa? Vamos a hacer que la mesa es imaginaria, ¿no? En el medio vamos a poner, se van a sentar 3 de este lado y 1 o 2 de aquel lado. Vamos, no sean tímidos. 3 de este lado, 2 de aquel lado. 3 de este lado, 3 de este lado acá. Se tienen que sentar, miren cómo estaban sentados ahí, ¿no? Me faltaría 1 de este lado. 1 más acá adelante. Así una cosa, ¿no? Siempre acá adelante. Ahí está. Muy bien, ahí estamos bien. Muy bien, ahí estamos bien. Se sentaban así. La orden para la Pascua era que tenían que estar comiendo cómodamente, reclinados en una fiesta, no tenía que haber apuro. Y en la Pascua se cantaba una serie de salmos que entre salmo y salmo iban a recordar la historia de la Pascua, que es cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Generalmente el niño, el menor, tenía que hacer preguntas, y en cada etapa de la cena, que vamos a ver, había 4 etapas en la cena, iban haciendo preguntas y el padre iba relatando, ¿no?, toda la historia de la Pascua. Así conmemoraban todo lo que sucedía ahí en la Pascua. Muy bien. Ahora, la costumbre era que durante todo el día, ese día hacían ayuno, para que cuando llegaba el momento de la Pascua, todos estén deseosos, ¿no?, de que pongan la comida delante, ¿es cierto? Así que llegaba el momento de la Pascua, y vos vas a ser el ayudante ahí, porque te sentaste ahí al lado de la mesa, y vas a ir poniendo las cosas como yo te diga, ¿de acuerdo? Lo primero, el plato de verduras, ahí, poner ahí en el medio. Muy bien, ponerlo ahí en el medio. Listo. Cuando comenzaba la cena, lo único que se ponía era un plato de hierbas amargas, ¿no? Generalmente entonces el niño preguntaba, ¿esta es la cena que estuvimos esperando todo el día? ¿No? Y entonces el papá respondía, esto es para que recordemos la amargura de nuestro pecado, la amargura de la esclavitud de Egipto, de dónde nos sacó el Señor. Y todos tenían que tomar un poco, así que agarren, no sé ni qué es eso, pero agarren una hojita y coman el... ¿Está rico?
La idea es que ellos tenían que recordar de dónde los sacó el Señor. Qué lección, ¿no?, para nosotros. Cada vez que venimos a la cena tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor. Lo que era tu vida antes de conocer a Cristo. Ellos tenían que recordar, la vida de Egipto era dura, era una vida de esclavitud, tenían que sacrificarse, trabajar para los egipcios, y hasta llegó el momento donde los egipcios le sacaban a sus hijos varones para echarlos al río Nilo, ¿se acuerdan? Ellos tenían que recordar. Nuestra memoria a veces es muy mala. ¿Se acuerdan los judíos cuando estaban en el desierto? Se acordaban de Egipto, pero ¿de qué se acordaban? De lo que comían en Egipto, ¿no? Nos acordamos de los melones, los pepinos, los puerros, los ajos, los pescados. No se acordaban de los latigazos, no se acordaban del sufrimiento. Nuestra memoria es muy particular. A veces nos acordamos de lo que queremos. Pero esto tenía un propósito. Acordarte de dónde te sacó el Señor. Entonces, una vez que terminaba eso, venía entonces un momento muy especial. Primero tenemos que ponerle nombre a estos personajes, ¿les parece? Sí. Porque tenemos que saber más o menos cómo estaban sentados y quién era cada uno. El anfitrión no se sentaba ni en la punta ni en el medio como es costumbre para nosotros. En la época oriental el anfitrión, fíjense allá en la foto, ¿dónde estaba? Es el de blanco, Jesús. El segundo. Así que como él vino de blanco también, mirá. Él es Jesús. ¿Sí? ¿Por qué segundo? Porque estaban bajo el gobierno romano. Ellos podían entrar en cualquier momento si había algún problema, y entonces, adelante de Jesús, generalmente sentaban al más grandote. ¿Sabes quién era el más grandote? No, Juan. No tenemos esa imagen de Juan. Porque algunos dicen era el discípulo amado, y lo imaginamos a Juan todo pobrecito. No. Juan, ¿cómo era el sobrenombre de Juan? Boanerges. ¿Qué significa? Hijo del trueno. Era hijo del trueno. Juan era uno de los discípulos más rudos, más fuertes. Ahora, Juan estaba acá. Nosotros sabemos que Juan estaba de este lado. Después vamos a dar algunos otros detalles. Ahí tenemos a Jesús. Detrás de Jesús, ¿quién se imagina que podía estar? Judas. La verdad es que yo no te puse ahí, te sentaste vos solito. Pero el que estaba ahí era Judas. Ese de ahí era el lugar de honor. La verdad es que estar a la derecha y a la izquierda del Señor era un honor. Pero estar de este lado era también una responsabilidad, porque tenías que, si entraban, dar tu vida para proteger al maestro. Pero estar de allá era un honor. Era un honor. Y ya vamos a explicar por qué sabemos que es Judas y por qué pensamos que el Señor le dio ese lugar especial, ese lugar de honor. Pero el Señor habló íntimamente con Judas sin que nadie más escuchara. Por lo tanto, tenía que estar al lado. No había otra forma. Así que Judas es el que está ahí. No sabemos el orden de los demás discípulos, pero sabemos el orden del último. ¿Sabés quién estaba ahí en el último? Pedro. Ahí lo tenemos a Pedro, mirá. Pedro en el último lugar. No estaba contento Pedro de estar en el último lugar. Si uno lee el relato más adelante, acá mismo en Lucas, pero más adelante, vas a ver que los discípulos entraron a la cena, ¿sabes cómo? Discutiendo dónde se iban a sentar. Entraron discutiendo dónde se iban a sentar. Y Jesús sabía que estaban discutiendo, y a Pedro le dijo, vos sentate allá. Al último. ¿Pero por qué? Jesús lo estaba preparando, porque Jesús quería que él sea el líder de este grupo, el principal de este grupo. Pero le está enseñando. Le dice, el que quiere ser el primero, ¿qué tiene que ser? El último, así que sentate allá. Ahora, generalmente el que estaba sentado ahí al último era el que tenía que servir, por eso tenía que servir. Porque generalmente sentaban al menor. Acá no significa que fuera realmente el menor, no lo sabemos, no dice la Biblia las edades.
No importa el menor, pero sí era el que iba a tener que servir. Y no solamente servir. ¿Sabés qué tenía que hacer el último? Lavar los pies. Lavar los pies. Pero lavar los pies era una tarea muy indigna. Los judíos decían que era tan humillante que si vos tenías un esclavo, no todas las familias tenían esclavos porque era muy caro un esclavo. Si vos tenías un esclavo, no le podías obligar a lavar los pies si él no quería, porque era muy humillante. Así que Pedro, ni loco iba a lavar los pies, menos los pies de Judas. Porque Pedro estaba enojado de estar ahí, él quería estar al lado del Señor. Y el Señor lo mandó ahí. Así que el Señor Abraham, después de las hierbas y antes de traer al cordero, el anfitrión tenía que hacer algo. Se tenía que levantar, no hace falta que lo haga, pero se tenía que levantar, lavarse las manos. Había un hebrillo ahí con agua para lavarse las manos y venir para servir el cordero, porque todo se servía con las manos. Pero Jesús hace algo que sorprende. En lugar de lavarse las manos, lo que él hace es se quita el manto, se ciñe en la toalla y comienza a lavar los pies, empezando por Juan, comienza a lavar los pies de los discípulos. Cuando llega Pedro, ¿qué le dice Pedro? No, Señor, a mí no me lave los pies. Se sentía humillado Pedro. Él reconoce, esa era mi tarea, pero yo no quería hacerlo. El Señor le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ah, entonces lavame todo entero. Viste, extremista Pedro, ¿no? De un lado para el otro. Entonces lavame todo entero. Jesús le dice una lección importante ahí. El que está lavado no necesita volver a lavarse. Y otra vez, en castellano tenemos un problema, que usa la palabra lavarse para todo. Pero no es la misma palabra. Dice, el que está lavado, y la palabra griega ahí habla el que está bañado. El que está bañado no necesita volver a bañarse, pero se tiene que lavar ¿qué? Los pies. A ver, ustedes ven el aposento alto, todo muy lindo, pero no hay baño ahí, ¿no? Los discípulos, los extranjeros que venían caminando muchos kilómetros para llegar a Jerusalén. Estaban todo el día en el templo haciendo el sacrificio, tenés que hacer una fila, ahí llega tu turno, llegaban a la fiesta, ¿cómo te imaginas que estaban? Todos sucios. Entonces, la costumbre es que había unos baños públicos para pasar y bañarse. Jesús le dice, todos ustedes pasaron ya, se bañaron, no necesitan volver a lavarse, pero de esos baños hasta llegar a la casa, los caminos eran polvorientos y usaban sandalias. ¿Cómo están los pies? Todo sucio. Y en la forma de sentarse ahí, fíjate, están las patas todas al lado del otro, ¿no? No es muy lindo comer con las patas sucias del otro lado tuyo. Entonces, la costumbre era que al entrar, se lavaban los pies. Pedro tenía la oportunidad de lavar los pies ahí en el momento al entrar, pero, dijimos, estaba enojado, él era muy orgulloso para lavar los pies. Y el Señor lo hace entonces en este momento de la cena, que no era costumbre eso. Pero Jesús le dice lavar los pies. ¿Lavar los pies qué es? Es la confesión. El que está lavado por la sangre de Cristo, y si ya te bañaste no hace falta otra vez. Pero el lavar los pies es símbolo de lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados. Pero esa confesión que habla Juan es la confesión diaria. No es el pedir perdón cuando aceptaste a Cristo como Salvador. Ahí te bañaste, ahí te lavó el Señor. Pero lo de 1 Juan 1:9 es la confesión diaria. Dice, si nuestro Dios es luz y querés andar en la luz, tenés que estar en comunión con Él. Si estás sucio, bueno, la confesión. Entonces Jesús le dice esa lección ahí a Pedro y le da una lección de humildad y le da una lección de servicio. Si el maestro lavó los pies, ¿cuánto más nosotros, no? Y cuando Jesús dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Por qué no nos lavamos los pies unos a otros? Es interesante que la última cena se conserva, pero el lavado de pies no. Bueno, porque los discípulos no entendieron que eso fuera obligado, sino que lo que está diciendo es que tenemos que hacer lo que representa. Lavar los pies unos a otros es servirnos unos a otros. Es tener la humildad de servir a mi hermano, de hacer lo que él necesite, de servir unos a otros. No, especialmente, muchos quieren estar hoy en el liderazgo. No,
¿Querés estar en el liderazgo? Lavar los pies. Porque esa es la actitud, el servicio. Ahora, muy bien, terminaba la escena de lavar los pies. Y ahora vamos a hacer algo que era el inicio de la cena, que era esto. Había un plato con 3 panes así, redondos, sin levadura. Esto que imagino que tiene la levadura, pero es simbólico todo esto que estamos haciendo. 3 panes más chatitos que esto, porque sin levadura, uno sobre el otro. Acá hay algo que los judíos no entendían, ellos lo hacían por tradición. Pero aún en esto hay un detalle. 3 panes, ¿no? La Trinidad. ¿Sabes cuál era el pan que se tomaba? El del medio. Dios Hijo. ¿Y sabes qué se hacía con el pan del medio? Ahí lo tienen, ¿ves? Se lo partía, ¿no? Esto no es todavía lo de la cena, ¿eh? Todavía no. Estamos en el inicio. La institución de la cena del Señor va a ser al final. Esto es el inicio, pero muy importante. Se partía al medio. ¿Ves? Una mitad se guardaba, se la escondía, para que nadie la toque, que ningún niño se escape y... No. Esta mitad, ¿sabes cómo se llamaba? Aficomón. ¿Cómo se llamaba? Aficomón. No te olvides, ¿eh? Yo voy a preguntar al final, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Aficomón. ¿Sabes qué significa aficomón? El que ha de venir. El que ha de venir. Es una referencia al Mesías. ¿Por qué? La costumbre hasta el día de hoy es que los judíos en su casa ponen una silla vacía con los platos y todo, por si viene el Mesías. Y en algún momento de la cena mandan al niño a ver, salí a la puerta y fíjate si viene el Mesías. Esto no se comía, porque se reservaba por si venía el Mesías, ¿sí? Vamos a esconderlo, lo ponemos acá. Aparte. Con la otra mitad, Jesús, con la otra mitad, Jesús, el anfitrión, hacía una oración y repartía este pan. No es la cena todavía, ¿eh? La oración que hacía era una oración así. Él decía, este es el pan de miseria que nuestros padres comieron cuando salieron de Egipto. Todos los hambrientos, venid y comed. Y ahí entonces comenzaba la Pascua, cuando comían ese pan. Entonces repartía el pan a todos. Todavía este no es su cuerpo, simplemente es la Pascua. Y él dice, este es el pan de miseria que nuestros padres comieron cuando salieron de Egipto. Todos los hambrientos, venid y comed de él. Muy bien. En la Pascua había, a ver Pedro, poné 4 copas ahí en el medio. 4 copas, no es una copa para cada uno, ¿eh? Poné 4 copas ahí en el medio vacías, dadas vueltas y poné 2 ahí. Muy bien. Así. 4 copas. Estas 4 copas son tan importantes que el judío decía, si no tenías para 4 copas con el vino, no podías celebrar la Pascua. Si es necesario, vender cualquier cosa, pero tienen que estar estas 4 copas ahí. Estas 4 copas, cada copa tenía un nombre. Y cada copa representa una etapa de la Pascua. Cada copa tenía una etapa de la Pascua. La primera copa que se tomaba, se le ponía, bueno, la primera no la vamos a tomar, así no se me toman todavía. Pero la primera copa se tomaba después del pan y era para dar inicio a la Pascua. Ahí, con esa copa, también se hacía una oración. Y era la copa de la bienvenida, la copa para la invitación a la cena. Y entonces ahora sí, después de la verdura, después de haber comido el pan y haber hecho esa oración, se traía el plato principal. Y el plato principal era el cordero. Ahí con el cordero. Muy bien.
Y entonces acá el padre de familia contaba, ¿no?, toda la historia del cordero. El cordero era el símbolo de la sustitución, porque el cordero moría en lugar del primogénito, en lugar de. Esto es lo que hizo Cristo, Él murió en mi lugar. Y el cordero es el símbolo de la sustitución, Él muriendo en mi lugar. Así que ahí se contaba el significado del cordero, que ese corderito era el que estaba ocupando el lugar del hijo de la familia. Así que bueno, ahí se contaba todo. Pero ahora se hacía algo que era una costumbre muy importante. Se tomaba la Pascua en una forma simbólica, porque si entraban los romanos y se interrumpía la cena, no se podían levantar hasta no haber comido la Pascua. ¿Qué es comer la Pascua? Es comer un trocito del cordero. Ahora, si después no pasaba nada, se comían todo, no dejaban ni los huesos. Pero en forma simbólica. Esto es lo que se llama el pan mojado. ¿Vieron que Jesús dijo, el que yo diere, el pan mojado? ¿Qué es el pan mojado? Bueno, se tomaba un trocito de pan, agarrame un pedacito de carne cualquiera, cortar un pedacito ahí. Ponemos acá. Vamos a darle a Jesús. Ahora, ese bocadillo es lo que se llama el pan mojado. Había una especie de salsa que se llamaba charosset, que era una mezcla de nueces picadas con un montón de ingredientes ahí, que formaban como un aderezo. No era obligatorio esto, porque a veces era un poco caro, pero muchas familias lo tenían. Y se le ponía también ahí. Esa era la costumbre de ese pan mojado. Era un bocadillo. Era un bocadillo. Todos tenían que tomar ese bocadillo. Todos. Porque era tomar la Pascua simbólicamente. Si se interrumpía, entonces ellos tenían que haber comido la Pascua. Antes de que Jesús repartiera el bocadillo, sucede algo. Que Jesús, en esas charlas que dijimos en la familia, entre esas etapas, ellos contaban las historias del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Pero Jesús utiliza esta Pascua no para contar esa historia, eso se hacía en la familia, especialmente con los niños. Él acá comienza a contar de lo que Él va a hacer y va a contar de que uno de ustedes me va a traicionar. Cuando Jesús dijo eso, ¿se imaginan el clima acá de todos? Se miraban unos a otros. ¿Qué pasa si estás en un grupo ahí íntimo, vivieron 3 años juntos, 3 años compartiendo de todo tipo de experiencia, y Jesús dice acá, uno de ustedes me va a traicionar? Se miraban unos a otros. ¿Se acuerdan que dice Juan, que cada uno de qué dijo? Se leyó, Señor, se leyó, unos a otros. En ese momento, el Evangelio de Juan relata, Pedro le hace señas a Juan. Por eso sabemos que estaba al último, porque era el único que le podía hacer señas que nadie más veía. Le hacía señas así como diciendo, que le pregunte al maestro ¿quién es? ¿Quién es? Así que Pedro le hacía señas. Y Juan, ahí tenemos un relato que solo el Evangelio de Juan dice, que Juan recostó el pecho la cabeza sobre el pecho del Señor. ¿Vieron esa frase? Juan recostó, no es que se acostó así, ¿viste? Recostó, porque si le quiere preguntar, él estaría con las piernas para allá, ¿no? Y si le quiere preguntar algo al Señor, tiene que poner su cabeza cerca de él, ¿ves? Ahí, como diciéndole. Entonces, eso es lo que Juan relata. Juan le pregunta a Jesús, ¿quién es el Señor el que te va a la traición? Y ahí es donde Jesús dice, al que yo diere el pan mojado. Muy bien. Siguen ahí. Ahora Jesús toma el pan. Al primero que le da es a Judas. Incluso algunos dicen que para honrarlo le ponía en la boca el pan mojado. ¿Sí?
Él le da ese pan a él. Pero después Jesús preparaba un bocadillo igual y se lo daba a todos, porque todos tenían que comer de él. Entonces la respuesta del Señor no fue muy entendida, porque no es al primero que le dé, al que yo diera el pan mojado. Los discípulos no entendieron. Aparte hay muchas cosas acá que debemos entender. El lugar que tenía Judas era el lugar de honor, era el lugar de confianza. ¿Por qué? ¿Qué le está dando Jesús a Judas? Su espalda. Vos no le das la espalda a que te va a traicionar, que te pueda... Sentar a alguien a mi espalda es alguien de confianza. Aparte, Judas, ¿qué función tenía en el grupo? Era el tesorero, el que tenía la bolsa. No le das que maneje el dinero a alguien que no tiene confianza. Si Jesús sabía todas las cosas, no le vas a dar a Judas. Los discípulos no sospechaban de Judas. ¿Sabes cómo sabemos que no sospechaba de Judas? Mira, te voy a decir la clave. Primero vamos a terminar la representación. Dale, pan ahí. Una vez que le dio el pan y lo comió Judas, comelo. Una vez que lo comió, Jesús le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y entonces Judas se levanta y se va. Chao, terminó tu función. Se va. El Evangelio de Juan relata acá: ¿qué pensaron los discípulos cuando se fue Judas? ¿Sabés qué relata el Evangelio de Juan? Dos cosas podía ser. El Evangelio de Juan dice: pensaron que quizás faltaba algo en la cena. Pedro y Juan se deben haber mirado, nos olvidamos de algo, y quizás Jesús los mandó a comprar. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. La otra posibilidad que pensaron los discípulos es que quizás los mandó a Judas a dar una ofrenda para los pobres, como era el que tenía la bolsa. Y porque era costumbre en la cena salir a dar una ofrenda para los pobres que no tenían para comer la Pascua, para que puedan también comer. Así que Juan relata en su Evangelio que los discípulos no se sorprendieron de que salió Judas. ¿Por qué? No hubiera podido salir sin comer la Pascua. Por eso salió después de comer el pan mojado. Pero nadie sospechaba de él, porque si no, Juan diría una tercera posibilidad. Quizás fue a comprar algo, quizás fue a dar una ofrenda a los pobres, o quizás lo fue a traicionar al Señor. No, si hubieran pensado que lo hubiera ido a traicionar a Jesús cuando pasó por ahí, ¿qué le hubiera hecho Pedro? Sacaba la espada ahí, ¡sac! No, a ver, nadie pensó en esa posibilidad, Ahora, hay muchas cosas acá interesantes, porque Jesús le lavó los pies a Judas. Jesús le sentó ahí en ese lugar. Jesús le está mostrando a Judas amor incondicional. Hasta último momento lo trató con honor, lo puso en el lugar especial, el lugar que ansiaba a Pedro, pero se lo puso a Judas, todo. Y aún así no conmovió el corazón de Judas. Aún así no conmovió el lugar. Juan relata que después de que comió el pan mojado, Satanás entró en él y salió. No es real, es una figura, ¿no? Entró en él la codicia, el deseo, ¿no? Y salió Judas a traicionar al Señor. El relato sigue. Juan relata hasta el capítulo 14 toda la conversación que tuvieron, pero después dice Juan 14, el último versículo, que se levantan y se van, sorpresivamente. Jesús sabía que Judas iba a traer a la multitud de la casa. Y el Evangelio de Marcos relata que, ¿se acuerdan? Él, Marcos, que era jovencito, salió con una sábana, ¿se acuerdan? Y que le dijeron: vos estabas con ellos, no. Y huyó desnudo, dejó la sábana ahí, claro. Eso significa que ya era tarde de noche, ya se había acostado, y se levantó a ver qué pasaba. Ahora, la cena va a seguir acá. Pero al final de la cena, y cuando Judas ya no estaba, terminando la cena, Jesús va a hacer algo especial. A ver, alcanzame la jarra ahí de vino y hacer a Jesús. Va a tomar la tercera copa. La tercera copa, puede llenarla ahí, la tercera copa.
cualquiera, porque las otras no están usadas. Esta copa, ¿sabes cómo se llamaba? La copa de bendición. Pablo dice en 1 Corintios 11, ¿no es la copa de bendición la que tomamos todos? Aquí, en esta copa la copa de bendición. Ahora, Jesús va a tomar esta copa y va a hacer algo más, sorpresa para todos. Nadie lo esperaba. Va a tomar, tenés la copa y todavía no la repartas. Tomá el pan en la ficomón. Dejá la copa un momento. Jesús va a tomar ese pan después de la cena. Ya se habían acabado el cordero. Habiendo acabado la cena, Jesús va a tomar ese pan. ¿Cómo se llamaba? La ficomón. ¿Qué significaba? El que ha de venir. Jesús toma esto y dice, yo soy el que ha de venir. Yo soy el ficomón. Yo soy el que ha de venir. Yo soy el Mesías. Y entonces dice que parte el pan y lo reparte todo, pero les dice una frase que los recuerda. Dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Yo no sé vos, pero yo si me dicen eso, si me hubiera atragantado el pan, ¿no? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Jesús estaba anunciando que su cuerpo iba a ser partido y que vos al comer el pan, al molerlo con tus dientes, vas a estar moliendo el cuerpo de Cristo. Él está relatando lo que Él iba a hacer por nosotros en la cruz. Y entonces comieron el pan. Y después, dale ahí el pan. Y después va a tomar la copa. Y acá se llamaba la copa de bendición, ¿por qué? Porque el padre de familia da una bendición para toda la familia. Los discípulos, cuando tomó esta tercera copa Jesús, esperaban la bendición. ¿Pero qué fue lo que dijo Jesús? Esta es mi sangre. Esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que por ustedes es derramada. Es que los pactos se terminaban de sellar con sacrificio, con sangre. La costumbre era que se mataba al animal, la sangre se vertía por una zanja y el que hacía el pacto caminaba, ¿ves? Y decía, así me haga Dios y aún me añada si yo no cumplo el pacto, si yo no cumplo lo que prometí. Dios había hecho promesas y siempre había un pacto y siempre había sangre. Jesús iba a establecer un nuevo pacto. ¿Cómo va a haber un pacto sin sangre? Jesús le dice, esta copa representa mi sangre que va a ser derramada dentro de muy poquito. Esa era la bendición mayor que Él nos podía dar. La sangre del nuevo pacto. Y entonces toma, reparte la copa y todos participan ahí de la sangre de Cristo. Miren, es tremendo, ¿no? Pensar que estabas tomando algo que iba a representar la sangre del mismo Señor Jesucristo que pronto iba a ser derramada. El relato sigue, después de tomar pueden ir a sus asientos así. Ya la parte de la representación terminamos acá, pero ahora vamos a seguir el relato de lo que pasó después. Después de tomar la cena, con todo lo que había pasado, los discípulos se quedaron muy turbados, porque Jesús había anunciado claramente que iba a morir. Entonces Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y Jesús va entonces a hablarles de lo que Él les va a dejar, ¿no? Les va a hablar de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de todo lo que les va a dejar para que ellos puedan continuar la vida ahora sin Jesús, porque Él se iba a ir, dice. Pero yo me iré, pero volveré a buscarlos. Ahora, salen después Juan capítulo 15. Algunos dicen que Juan capítulo 15 lo hizo en el camino porque habrán pasado frente al templo y estaba el dibujo de los espías que habían ido a la tierra prometida, que trajeron un racimo de uva tan grande que lo tenían que traer entre dos, ¿se acuerdan? En un palo.
Y Jesús dice, yo soy la vid, ¿no? Ustedes los pámpanos. Y comienza a dar toda la lección ahí. Y sigue. Ahora llega Juan 17 y llega ahí Getsemaní. Ya era tarde de noche. Judas había llegado con toda la multitud a la casa de Marcos, pero ya no estaba ahí. Pero Judas dice, yo sé dónde puede estar. ¿Por qué? Porque Jesús tenía costumbre de orar ahí en el huerto de Getsemaní. Así que Judas después lo lleva para ahí, pero eso le dio tiempo suficiente a Jesús para hacer lo que él necesitaba hacer. La oración en Getsemaní. La oración en Getsemaní es tremenda. Uno puede entender el costo del sacrificio de Cristo ahí en Getsemaní. Jesús no estaba fingiendo en Getsemaní. Jesús estaba en una agonía tan tremenda. Mira, los 4 evangelios usan palabras diferentes para relatar cómo se sentía Jesús. Mateo, Marcos y Lucas, que relatan Getsemaní, Mateo habla de la tristeza tan profunda que la llama tristeza hasta la muerte. Marcos habla de una palabra que significa que estaba horrorizado, como si estuviera espantado al ver algo terrible. Lucas habla de que estaba en agonía, y la palabra que usa habla de una lucha interior. Era tan grande la lucha que Lucas, que era médico, ¿cómo la describe? Con la sangre que se mezcló con el sudor, ¿no? Es una cuestión que se llama hematohidrosis, que se mezcla cuando se rompen los vasos sanguíneos en las sienes. No es muy normal, pero pasó en algunas oportunidades. Eso marca la tremenda lucha espiritual que el Señor tenía ahí. No era una lucha por no querer morir, de ninguna manera. Si él le acababa de decir a los discípulos que iba a morir. Juan 12, 27 y 28 dice, yo para esta hora he venido al mundo. ¿Y qué diré? Padre, pase de mí esta hora. No, de ninguna manera. ¿Cómo alguien puede pensar que Jesús tuvo miedo de morir? De ninguna manera. Él dijo, ¿cuántas veces dijo que iba a morir, que iba a ser crucificado? Algunos dicen, estaba pidiendo ser resucitado. No, él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volver a tomar. Él no tenía, él dijo, destruir este templo y en 3 días, ¿qué? Lo reedificaré. Él no estaba preocupado por eso. Entonces, ¿por qué la agonía? ¿Por qué la angustia? Él sabía que la paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué muerte? ¿Muerte física? No, si la paga del pecado es muerte física, cuando el hombre muere, estaría pagando su pecado. Y como todos morimos, entonces todos pagaríamos el pecado en ese momento, vamos todos al cielo. No. La paga del pecado es muerte, ¿qué? Espiritual. Muerte espiritual, es separación de Dios. Entonces Jesús iba a tener que enfrentar la carga del peso del pecado del mundo que le iba a oprimir, y él iba a ser maldito por nuestro pecado, y él iba a enfrentar la separación de Dios, y todo eso le angustiaba. ¿Sabe cómo se le llama a esa muerte? La Biblia le llama de 2 maneras. La llama muerte segunda. ¿Por qué segunda? Porque primero físicamente, uno muere primero físicamente, después la segunda. O también lo llama muerte eterna. Muerte eterna. Jesús se dispone y dice, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Tremenda emoción, ¿no? Porque Jesús está diciendo, lo que tú dispongas, Señor. Si yo tengo que morir eternamente. Alguien dice, no, pero Jesús sabía todas las cosas, Jesús sabía que iba a resucitar, que iba a... No, momento. Él estaba ahí como hombre, en todas sus limitaciones. ¿Saben lo que significa esto? En todas sus limitaciones. Estaba limitado a todo lo que un hombre está limitado. Al dolor, al sufrimiento, a morir. Dios no puede morir, pero Él estaba sujeto a nuestras limitaciones. Estaba sujeto al conocimiento. Por eso, cuando le preguntaban al Señor, ¿cuándo vas a volver? El día y la hora, nadie sabe. Ni quién, dice. Ni los ángeles, ni quién. Ni el Hijo, dice. Ni el Hijo. No sé. ¿Cómo no sabes todo vos? No sé. Todavía no me lo dijo el Padre. Jesús no recurrió a la deidad, dice, como algo a que aferrarse.
A ver, eso es lo que hubiera pasado cuando en la tentación, ¿se acuerdan que Satanás le dijo, ¿tenés hambre? Hace la piedra pan, total nadie te ve acá. Si vos sos Dios, tenés poder de hacer la piedra pan. No, eso sería hacer trampa. Yo decidí vivir como hombre, y los hombres no podemos hacer la piedra pan. Yo no me aferro a la deidad cuando tengo problemas. Yo decidí vivir como hombre. No voy a usar esos atributos para mi beneficio. Jesús acá se entrega, por eso la agonía, por eso la angustia, por eso el terrible momento. Y entonces pasó lo siguiente. La ley judía decía que el día 14 del mes de Nisan, que es entre marzo y abril, el día 14 cada familia tenía que tomar un cordero y hacer la cena pascual. Pero el día 15, al mediodía, se hacía un sacrificio de un cordero, simbólicamente por toda la nación de Israel. ¿Por qué? Porque dijimos, no todas las familias podían tener el cordero, ya sea porque no tenían dinero o porque vivía afuera, no todas las familias. Entonces el 15 al mediodía se sacrificaba lo que se llamaba el cordero pascual, singular. ¿Por qué uno? Porque el 15 al mediodía era el cordero por la nación. Jesús, la misma noche de que celebró la Pascua, a medianoche fue apresado. Hicieron el juicio más rápido de la historia, porque lo juzgaron durante toda una noche. No durmió nadie esa noche. Lo llevaron de acá para allá. Hasta que a la mañana, ¿se acuerdan que era la costumbre? A la mañana había que liberar a un preso, como un regalo que hacían los romanos para la Pascua. A ver, liberen a uno. Pilato estaba asustado. ¿Se acuerdan qué había pasado? La esposa, ¿qué le dijo? Tuve un sueño anoche. Ese hombre es justo. Tenés que hacer algo para liberarlo. Entonces Pilato, que sabía ya cómo estaba la gente, lo mandó a qué hacer a ese hombre. Lo mandó a azotar. ¿Por qué lo mandó a azotar? Lo mandó a azotar para liberarlo. ¿Por qué? Porque la ley romana no permitía que si uno era azotado después vaya a la cruz. No se podían las dos cosas. Era un castigo o el otro. Porque después de los azotes, ¿sabes por qué decían que eran 40 azotes menos 1? ¿Por qué no decían 39? ¿Por qué decían 40 menos 1? Porque los romanos decían que 40 azotes mataban a una persona. Decir 40 menos 1, ¿qué significa? Lo dejamos así de la muerte. Una persona que estaba en esa condición después no podía cargar su cruz. Y la ley romana decía que el hombre tenía que ir cargando su cruz. Entonces la ley romana decía, si le dan los 40 azotes menos 1, listo, después no puede ir crucificado. Pilato lo saca, Juan capítulo 19, dice que Pilato lo saca y dice, he aquí el hombre. Parece la presentación, ¿no?, en una pelea de boxeo, que dice acá, en estos rincones, tal. No. ¿Sabés lo que dice Pilato? Literalmente lo que él dice es, miren, ni es un hombre, ni es un hombre. Se cumple lo de Isaías, que le veremos desfigurado, que no tiene parecer, dice, no tiene parecer, está desfigurado. Dice ahí, mirá, ni es un hombre. Como queriendo mover a la gente a compasión. Ya está, libérenlo. Y la gente dice, no, crucifícalo. ¿Y a quién liberó? ¿A Barrabás? Barrabás, ya sé, ladrón, homicida, rebelde. No, a Barrabás. Barrabás no tenía nada. ¿A mí yo? ¿Y a Jesús qué? Crucifícalo. Bueno, contrario a la ley, pero no quería Pilato ir contra el pueblo, entonces se lava las manos y lo entrega. Jesús no duró mucho llevando la cruz, aunque era muy fuerte. ¿Pero por qué? No sé. Ahora, le dan los latigazos, pero después los soldados no se conforman con eso. ¿Qué hacen? Necesitaba una causa Pilato. ¿Por qué causa?
Los judíos dicen, siendo hombre se hace Dios. Pero para los romanos eso no era problema. Ellos creían en tanto dioses que decía uno más. ¿Pero qué era problema para los romanos? Este dice que es el rey de los judíos. Hay un solo rey que es el César. Si este dice que es rey, por eso el título que pone. Este es el rey de los judíos. Entonces los soldados decían, vos querés ser el rey, le hacen una corona de espinas, le ponen un manto, le pegan puñetazos de soldados romanos que le terminaron de desfigurar el rostro, porque los latigazos le desfiguraban toda la espalda y el pecho, pero los puñetazos le desfiguraban el rostro. Y así Pilato lo presenta. Este es el rey de los judíos. La gente, no, este no es nuestro rey. Humillado, ensangrentado, este no es nuestro rey. Crucificado. Y ahí lo llevan a Jesús. ¿Entendés lo que significaba para los discípulos que habían creído que era el Mesías? ¿Sabés lo que sentían en sus corazones en ese momento? Cuando vieron que ese hombre que ellos pensaron que era el Mesías y que se iba a manifestar en algún momento al pueblo, ahora lo ven así, no entendían nada. Jesús les había explicado lo del Cordero, el sustituto. Yo lo hago para ocupar tu lugar, pero ellos todavía no la podían entender. Todavía, dice, tenían velados sus ojos, no lo podían entender. Jesús les estaba diciendo, esto es necesario porque es la manera en que yo voy a ocupar el lugar. Mira, esa maldición que vos tenías que, la voy a llevar yo en tu lugar. Ese castigo eterno, esa muerte, yo voy a sufrir eso por vos. Él les estaba dando esa lección ahí en la cena. Eso lo quería entender. ¿Te das cuenta de lo que significó esa cena? Por eso cuando el Señor dice, cada vez que se reúnan, hagan esto. ¿Por qué? Porque ahí van a tomar conciencia de que la salvación que ustedes disfrutan, gratis, pero que no es barata, porque a mí me costó mucho, me costó todo. A veces nosotros no valoramos, ¿no? Cuando algo es gratis, lo perdí, pero era gratis, yo no pagué nada. Pero Jesús está diciendo, mirá, es muy caro. ¿Te das cuenta? Por eso la Santa Cena fue algo tan particular. Por eso Jesús usa símbolos que están en la Pascua. ¿Sabés que hasta el día de hoy los judíos siguen celebrando la Pascua así? No usan el cordero, porque no hay un templo. Entonces, algunas familias ponen un hueso pelado de cordero como símbolo, pero no comen cordero. Comen pollo, otras cosas. Pero el resto todo igual. Hasta los panes sigue igual. Y siguen tomando el pan del medio. Vos le preguntás al judío por qué, no sabe. Pero es que el Hijo se ha sacrificado por nosotros. Y siguen guardando el pancito del aficomón. Pero el que ha de venir ya vino. Jesús dijo, yo soy el que ha de venir. Ellos todavía no lo saben. El velo, dice 1 Corintios 3, Pablo dice, el velo todavía está sobre sus ojos. Pero cuando venga el Señor, el velo se les quitará. Todavía no lo entienden. Ellos siguen celebrando la Pascua año tras año y no lo entienden. No entienden que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo entienden. Y estaba tan clarito en todos los símbolos que Jesús usó. Por eso la idea de poder mostrar esto es tratar de abrir los ojos y entender todo lo que pasó en ese momento. ¿Se acuerdan que dijimos que cantaban? Ya se me pasó, ¿no? ¿El tiempo? A ver, rapidito. Vamos a ir al Salmo. No lo voy a mostrar porque se me fue el tiempo. Pero vamos a ir rapidito. Salmo 118. Se cantaban del Salmo 113 al 118. En las distintas etapas de la Pascua. Cuando llegaba el Salmo 118, en el Evangelio de Lucas dice, o en el de Marcos, pero dice, habiendo cantado el himno, salieron. Habiendo cantado el himno, salieron. Es este salmo. El 118 es un salmo mesiánico. Fíjense que, por ejemplo, dice, versículo 11, me rodearon, me asediaron. Pero fíjate cómo termina. Versículo 24.
Vamos a leer desde antes, desde el 21. Te alabaré porque me has oído y fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús es la piedra que rechazaron los edificadores. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos. Fíjate que habla de un día. Nosotros podemos aplicar este salmo para nuestra vida y cada mañana, la verdad, podemos decir, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Pero este salmo se cantaba en la Pascua. Y Jesús, en este momento, dice ahí, Marcos, habiendo cantado el himno salieron. Y Jesús está cantando este himno. Este es el día que hizo Jehová. ¿Qué día? El día de nuestra redención. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Wow. ¿Cantar eso cuando te van a crucificar? Sí. ¿Por qué? Porque este es el día que yo ya dispuse desde el principio de la creación del mundo. Y yo todo este tiempo estuve esperando este día. El día de la redención. Allá nuestro hermano nos hablaba de Hebreos capítulo 10. Sacrificio y ofrenda. No quisiste, no me preparaste cuerpo. Ese cuerpo para ser sacrificado. Ese es el día que hizo Jehová. El día donde iba a ser crucificado por nosotros. Muy bien, tengo que terminar. Hay 10 minutitos para hacer alguna pregunta, si alguien quiere preguntar algo. ¿Podríamos saber de nuevo de las 4 copas? Porque uno era inicio, el tercero era... Sí, las 4 copas tienen nombre, pero tienen nombre judío. La Biblia no las menciona. Entonces, yo tengo los 4 nombres, pero están escritos en hebreo, no van a entender mucho. ¿Cómo? No, la 4ª copa era de despedida, se hacía una oración de despedida, se tomaba la copa al final, pero no tiene, el simbolismo era la 3ª, que era la de bendición, porque esa fue la que Jesús tomó para decir esta es mi sangre. Por eso Pablo dice, no es la copa de bendición la que tomamos, la 3ª. Después la cena seguía, por eso está todo el relato, todo Juan capítulo 14 se relata, y recién después, antes de salir, tomaban la última copa. Pero no tiene un propósito para nosotros. ¿Una pregunta? Hermano, de la forma como ahora celebramos la Santa Cena, tomando estos 2 símbolos, principalmente, entonces es parte de lo que viene desde eso, desde cuándo. Bueno, en el primer tiempo de la iglesia ellos hacían una cena, incluso en Corintios se llamaba ágape. Después se dejó de hacer eso, claro, es muy difícil reunirse toda la iglesia, eso se podía hacer cuando eran en casas, ¿no? Vieron que al principio se reunían en casas. Después la iglesia creció, se empezaron y ya es muy difícil, ahí ya se fue perdiendo. Entonces ahora tomamos solamente los símbolos, no toda la cena. Y se utiliza todo solamente el pan y el vino, que son los símbolos que Jesús utilizó para decir que representaba su cuerpo y su sangre, nada más. Está bien que lo hagamos así, porque lo importante es eso. ¿Alguna otra pregunta? Un poquito más fuerte que el tuyo. En la palabra de Dios habla acerca de la celebración de la Cena del Señor y explica sobre los abusos que han habido. Y ahí dice que se hace un indigno, incluso creo que si uno se puede enfermar o algo así, lo explica, por no comprender lo que significa la Cena del Señor. Sí, ellos habían distorsionado el concepto en esa fiesta que dijimos llamaba ágape, que era una fiesta donde no se esperaban unos a otros, algunos tomaban de más. Y en lugar de ser de adoración, terminaba siendo un mal espectáculo, ¿no? Entonces, eso es tomar la cena indignamente, ¿no? Por eso dice, algunos están
débiles, otros están enfermos y algunos incluso llegaron a morir. Como el juicio de Dios que cayó para marcarle a la iglesia que tome esto con más respeto, porque es algo sagrado. ¿Otra pregunta? Sí. La celebración de la Pascua es una fiesta propia de los judíos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se reciclaba aquí a todo el mundo de esa forma? Porque inclusive aquí en la época dicen que Nosotros no celebramos la Pascua. Nosotros celebramos la última cena, la cena del Señor, que coincidentemente Jesús lo hizo en la Pascua. Nosotros leímos el relato de Lucas, que Jesús le dijo a los discípulos: preparad la Pascua para que la comamos. Y en esa ocasión aprovechó a tomar la cena y a instituir estos dos símbolos que dijo, el pan y el vino, que ya es interesante ver desde el Antiguo Testamento de dónde viene. No es el estudio ahora. Pero el asunto es que él tomó todos estos símbolos para hablar de su cuerpo y de su sangre vertida por nosotros, pero en el contexto de la fiesta de la Pascua. Por eso, para entender lo que Jesús quiso decir, nosotros teníamos que ver qué fue todo lo que pasó ahí. Ahora entendemos por qué los discípulos no entendieron lo del pan mojado. Claro, si todos comieron. Por eso todos dijeron: ¿seré yo? Pues a mí también me dio el pan mojado. Pero a Judas se lo dio primero. Y sí, pero nos dio a todos. No dijo él al primero, dijo a todos. No entendemos. Claro, después de que pasó todo, después que ya supieron que fue Judas, ahí entendieron, claro, el Señor a Judas se lo dio en la boca, al que yo viere. Lo entendieron después, pero en el momento no entendieron. Por eso Juan dice, claro, Judas salió, dice, este se fue a dar una ofrenda o algo, ¿no? ¿Una pregunta más? Bueno, resumiendo, ya tenemos que terminar. Todo esto es para ayudarnos a despertar el gustito de entender mejor la Escritura. Y entender mejor la Escritura cuando entendés las costumbres, cuando entendés los ejemplos que se usaron. ¿Por qué se usó el pan? Cuando entendés el porqué de las cosas, cuando entendés cómo lo entendieron los discípulos o cómo lo entendió el pueblo, ahí entonces vas entendiendo el mensaje que se quiere comunicar. Esto es para ayudarnos a entender cómo se debe estudiar la Biblia. La Biblia se debe estudiar de esta manera, entendiendo como la gente lo entendía en aquella época. Nosotros vivimos en una época muy diferente. Pasaron casi 2000 años. Otras costumbres, otro idioma, palabras que tienen significados diferentes. ¿Cómo hago para entender lo que Jesús quiso decir? ¿Cómo hago para entender lo que quiso decir con el que está lavado no necesita lavarse? ¿Cómo? ¿Qué quiso decir cuando le dijo, andá a pedir el aposento pero te va a dar otro aposento? Tenemos que entender de acuerdo a las costumbres. Cuando entendés las palabras y entendés las costumbres, entendés la lección. Una lección que queda perdida por falta de conocimiento, por falta de entender las costumbres de la época. Por eso esto es para despertar el deseo de poder estudiar y de poder aprender a interpretar las Escrituras de una manera correcta, interpretando de acuerdo a cómo era el significado de las palabras en aquel tiempo. ¿Qué era para ellos? ¿Qué era el Cordero para ellos? ¿Por qué era tan simbólico? Bueno, todo esto nos ayuda a entender mejor las Escrituras. Por eso era muy poquito, 2 días para una clase del método teórico, pero el deseo mío era tratar de transmitir un poquito de este concepto, ¿no? De tratar de abrir la mente y decir, hay mucho que me estoy perdiendo de la Escritura. Hay mucho que me estoy perdiendo por no conocer estas cosas. Bueno, tratar entonces de investigarlas y de conocerlas para poder sacar más provecho de la Escritura. Muy bien, estamos libres entonces para poder terminar. Vamos a hacer una oración para terminar. No podemos contemplar todo lo que Jesús hizo por nosotros y no terminar orando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hermano nos quiere terminar con un hermano? Si quiere.